Un hombre caminando hacia su tienda y con su familia, sus hijos y su esposa, todos juntos en la entrada. Y de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, a agrietarse, a abrirse. La tierra literalmente se partió en dos, como si una mano gigante invisible la hubiera desgarrado, y tragó a toda la familia, vivos, gritando, descendiendo al abismo. La tierra se cerró sobre ellos, y desaparecieron para siempre. Ese mismo día 250 personas más murieron, consumidas por fuego que salió directamente de Dios, en un solo instante, por un solo pecado, rebelión. Esto no es ficción, no es parábola, no es exageración. Está registrado en Números 16, el día que la tierra abrió su boca y el fuego del cielo cayó, el juicio más espectacular del Antiguo Testamento. Todo comenzó con un hombre llamado Coré levita, de la tribu de Leví, familia importante, cercana al sacerdocio, pero no sacerdote. Esa era la frustración de Coré, estar tan cerca del poder espiritual, pero no tenerlo completamente. Coré miraba a Moisés y Aarón, los líderes, los que hablaban con Dios directamente, los que entraban al tabernáculo, los que ofrecían sacrificios, y sentía envidia, resentimiento, ambición, y pensó, ¿por qué ellos? ¿Por qué solo ellos pueden acercarse a Dios? ¿Por qué Aarón y sus hijos tienen el sacerdocio? Yo también soy levita, yo también soy santo. Toda la congregación es santa. ¿Quiénes se creen ellos para estar por encima de nosotros? Y esa semilla de resentimiento creció, se convirtió en amargura, luego en conspiración. Coré no actuó solo. Datán y Abiram, de la tribu de Rubén, también resentidos, también ambiciosos, también creyendo que merecían más. Y junto con ellos 250 príncipes de Israel, líderes de congregación, varones de renombre, gente influyente, respetada. 253 hombres importantes decidiendo desafiar la autoridad de Moisés y Aarón, pensando que tenían razón, que estaban defendiendo justicia, que hablaban por el pueblo, se reunieron y formaron grupo, y fueron juntos a confrontar a Moisés y Aarón. La escena era intimidante. 253 hombres frente a Moisés, con rostros serios, con acusaciones preparadas, y hablaron con voz unida y fuerte. Basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Acusación directa. Se están exaltando a sí mismos. Se están exaltando a sí mismos. Se creen superiores, pero todos somos santos. Todos tenemos a Dios. ¿Con qué derecho se ponen por encima de nosotros? Era argumento que sonaba espiritual, democrático, justo. Todos somos iguales ante Dios. Nadie debería tener autoridad especial. Pero era rebelión disfrazada de justicia. Era ambición disfrazada de humildad. Era orgullo disfrazado de espiritualidad. Moisés escuchó las palabras y cayó sobre su rostro, no en miedo, no en derrota, en intercesión, en súplica a Dios, porque sabía lo que esto significaba. Sabía que estaban desafiando, no a él sino a Dios, que esto no terminaría bien. Se levantó y habló a Coré y a todo su grupo con voz firme. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escoja, hará que se acerque a él. Y entonces propuso prueba. Hagan esto, tomen incensarios. Coré y todo su grupo pongan fuego en ellos, y pongan incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escoja, ese será el santo. Si esta historia te está impactando, dale like y suscríbete para más relatos bíblicos poderosos. Moisés añadió dirigiéndose directamente a Corán: oigan ahora, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él, para que ministren en el servicio del tabernáculo? Y buscan también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu grupo se han juntado contra Jehová. Porque Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Desenmascaró la rebelión. No están quejándose de Aarón, están quejándose de Dios. Porque Dios fue quien eligió a Aarón. No Aarón se eligió a sí mismo. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram para hablar con ellos también, para intentar razonar, pero ellos enviaron mensaje de vuelta. Insolente, desafiante: no iremos, es poco que nos hayas hecho subir de tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Llamaron a Egipto tierra que destila leche y miel, invirtieron completamente la realidad. Egipto era esclavitud, muerte, opresión, pero en su resentimiento,
lo recordaban como paraíso perdido. Y acusaron a Moisés: nos trajiste al desierto para matarnos. Y además te comportas como dictador. Moisés se enojó mucho. Era hombre manso, paciente, pero esto era demasiado. Toda una vida sirviendo al pueblo, sacrificándose, intercediendo, y ahora lo acusaban de ambición de dictadura. Oró a Jehová con dolor: no mires a su ofrenda. Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Nunca tomé nada de ellos. Nunca abusé de mi autoridad. Nunca busqué beneficio personal. Y declaró: a mañana Jehová mostrará quién es suyo. Llegó la mañana. Toda la congregación se reunió. Coré había estado ocupado. Durante la noche había ido por todo el campamento, hablando con la gente, convenciéndolos. Moisés está abusando de autoridad. Aarón no es mejor que nosotros. Vengan conmigo, apóyenme. Y logró reunir a toda la congregación, a miles de personas, en la puerta del tabernáculo, contra Moisés y Aarón. El ambiente estaba tenso y hostil, en la multitud murmurando. Coré y los 250 con sus incensarios preparados. Datán y Abiram parados desafiantes en las puertas de sus tiendas con sus familias. Y entonces la gloria de Jehová apareció, visible, terrible, brillante, sobre el tabernáculo, para que todos la vieran. Y Jehová habló a Moisés y Aarón con voz que todos podían escuchar. Apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios estaba a punto de destruir a todos, a toda la congregación que se había puesto del lado de Coré. Pero Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros y clamaron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó y te airarás contra toda la congregación? Intercesión desesperada: no destruyas a todos por el pecado de uno. Y Jehová respondió con misericordia: habla a la congregación diciendo: apártense de alrededor de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Dios dio oportunidad, tiempo para separarse. Para elegir lado, Moisés se levantó y fue hacia las tiendas de Datán y Abiram. Los ancianos de Israel fueron con él, y habló a toda la congregación con voz fuerte y clara: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Advertencia directa: aléjense de ellos, aléjense de sus tiendas, no toquen nada suyo, o morirán con ellos. Y la gente comenzó a moverse, a apartarse, a alejarse de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, formando círculo alrededor, dejando espacio, pero Datán y Abiram no se movieron. Salieron de sus tiendas desafiantes, orgullosos, amparados en las puertas con sus esposas, sus hijos y sus pequeñitos, toda la familia, como diciendo: no tenemos miedo, no creemos que Dios hará nada. Y Moisés habló con voz que resonó por todo el campamento: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Declaración pública: lo que van a ver probará que yo actúo por mandato de Dios, no por ambición propia. Si estos murieren como mueren todos los hombres y fueren visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Si mueren de muerte natural, significa que Dios no está conmigo. Y entonces Moisés declaró algo que nunca había sucedido en la historia, algo imposible, algo que solo Dios podía hacer. Más, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Las palabras de Moisés quedaron suspendidas en el aire. Si la tierra abriere su boca y los tragaran, imposible. La tierra no hace eso. La tierra no se abre para tragar personas. ¿Es roca sólida? A suelo firme. Pero apenas Moisés terminó de hablar, sucedió. La tierra bajo los pies de Datán y Abiram comenzó a temblar. Ligeramente primero, luego más fuerte y entonces se abrió. Se partió se desgarró como tela rasgándose, como si manos invisibles la estuvieran separando. Una grieta apareció, ancha, profunda, oscura, directamente bajo las tiendas de Datán y Abiram. Y la tierra, literalmente, abrió su boca, como si estuviera viva, como si fuera criatura hambrienta tragando presa. Datán y Abiram cayeron primero, gritando en brazos extendidos, tratando de agarrarse de algo, pero no había nada, solo aire. Solo caídas sus esposas cayeron, sus hijos, sus pequeñitos, bebés gritando, a niños llorando, madres agarrando a sus hijos pero cayendo igual.
Las tiendas se derrumbaron hacia adentro, postes de madera quebrándose, antelas enrollándose, todo cayendo hacia la grieta. Los hombres de Coré que estaban cerca también cayeron, todos los que pertenecían a Corán, sus siervos, sus posesiones, an todo muebles, animales, comida, ropa, an todo lo que tenían, todo fue tragado. Y mientras caían, descendían vivos, no murieron en la caída, descendían conscientes, an sintiendo, an gritando, an vivos, hacia el Cool, hacia el abismo, hacia la tumba, hacia las profundidades de la tierra. Todo Israel que estaba alrededor escuchó los gritos, vio la tierra abrirse, vio a las familias caer, y huyeron aterrorizados, corrieron gritando, no sea que nos trague también la tierra. Pánico masivo, miles de personas corriendo en todas direcciones, alejándose de la grieta, alejándose de las tiendas, alejándose del juicio visible de Dios, y entonces la tierra se cerró, como boca, cerrándose después de tragar. Se cerró sobre ellos, los cubrió completamente, como si nunca hubieran existido. No quedó rastro, no quedó evidencia, solo tierra lisa y silencio. Habían perecido de en medio de la congregación, han tragados vivos, familia completa, han descendientes, han todo borrados han. Pero el juicio no había terminado. Coré y los 250 príncipes todavía estaban ahí, con sus incensarios, con fuego e incienso, parados ante el tabernáculo, pensando tal vez que ellos estaban a salvo, que el juicio era solo para Datán y Abiram. Pero entonces salió fuego de Jehová del cielo, del tabernáculo, un fuego divino, no fuego natural, salió y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, instantáneamente sin aviso. Fuego cayendo sobre ellos, quemándolos, consumiéndolos. No tuvieron tiempo de correr, no tuvieron tiempo de gritar en solo fuego, rápido, devastador, final, 250 príncipes de Israel, varones de renombre, líderes respetados, consumidos por fuego de Dios. En un segundo, sus incensarios cayeron al suelo, incensarios de bronce, santificados porque habían sido ofrecidos ante Jehová, aunque los hombres que los ofrecieron murieron. Y Jehová habló a Moisés: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, tómenlos, y hagan de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos. Delante de Jehová son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. A los incensarios serían convertidos en láminas de bronce, para cubrir el altar como recordatorio permanente, como advertencia perpetua, para que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. En Eleazar, el sacerdote, tomó los incensarios de bronce, de los que fueron quemados, y los martilló en láminas delgadas, para cubrir el altar en señal visible, memorial permanente de lo que sucede cuando alguien desafía la autoridad establecida por Dios. Pero increíblemente, la historia no terminó ahí. Al día siguiente, solo 24 horas después de ver la tierra abrirse y tragar familias, después de ver fuego consumir a 250 hombres, la congregación se quejó otra vez. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Increíble. Acusaron a Moisés y a Aarón de matar a la gente, como si Moisés hubiera abierto la tierra, como si Aarón hubiera enviado el fuego. No habían aprendido nada, no habían entendido nada, seguían en rebelión, y se reunieron contra Moisés y a Aarón, y miraron hacia el tabernáculo, y he aquí la nube lo cubrió, y apareció la gloria de Jehová. Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, y Jehová habló a Moisés: apártense de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Otra vez, Dios a punto de destruir a todo el pueblo. Otra vez a Moisés y a Aarón cayeron sobre sus rostros intercediendo otra vez. Pero esta vez Moisés supo que no había tiempo para palabras, vio la gloria de Dios. Sabía lo que venía, dijo a Aarón con urgencia: toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y échale incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el fuego ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. La plaga ya había comenzado. La gente ya estaba cayendo muerta. Juicio en progreso. Aarón tomó el incensario como Moisés dijo, corrió al medio de la congregación, y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo.
personas cayendo muertas en por todos lados, en plaga rápida, mortal en imparable en Aarón, puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos en literalmente en de un lado los cadáveres, del otro, los vivos todavía, y Aarón en el medio con el incensario, con el incienso, intercediendo, expiando, y se detuvo la mortandad, la plaga, se congeló, no avanzó más, porque Aarón estaba intercediendo, haciendo expiación, pero ya era tarde para muchos. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Corán, 14.700. En un día por plaga, por murmurar sumando los que murieron el día anterior. Coré, Datán, Abiram, sus familias, los 250 príncipes. El total era mucho mayor, casi 15.000 personas muertas en 2 días, por rebelión, por desafiar autoridad establecida por Dios. Aarón volvió a Moisés a la puerta del tabernáculo. La mortandad se había detenido, pero el costo había sido masivo. Israel había aprendido lección terrible en sangre y fuego, con tierra abriéndose con plaga matando, que no se desafía a la autoridad que Dios establece, que la rebelión tiene consecuencias devastadoras, que murmurar contra líderes de Dios es murmurar contra Dios mismo. Los incensarios de bronce cubriendo el altar quedaron ahí, por generaciones al recordatorio permanente, señal perpetua. Cada vez que alguien se acercaba al altar, veía las láminas de bronce y recordaba 250 hombres consumidos por fuego, familias tragadas por tierra, casi 15.000 muertos en 2 días, y nadie volvió a desafiar el sacerdocio de Aarón. Nadie volvió a cuestionar la autoridad de Moisés. No porque tuvieran miedo solamente, sino porque habían visto con sus propios ojos lo que Dios hace con la rebelión. La tierra había abierto su boca, y había tragado a los rebeldes vivos, y se había cerrado sobre ellos, y habían descendido vivos al Esicol, con todo lo que tenía. El juicio más espectacular del Antiguo Testamento, el día que la tierra se convirtió en tumba, y el fuego del cielo cayó, y casi 15.000 murieron por rebelión.